Saludos a todas y a todos. Es un gusto para mí encontrarnos nuevamente en nuestra discusión acerca de la cultura en México. Agradezco la atención de todas y todos ustedes con sus comentarios. Ha habido realmente participaciones inteligentes y sobre todo que han contribuido a abrir la discusión. Les invito nuevamente a que participen dejando un comentario en este video, una apreciación, una pregunta, una duda, una controversia. Hoy vamos a trabajar sobre la conquista de México. Una coyuntura que en este año ya conmemora 500 años, si nos atenemos a una fecha fundacional, que es el 13 de agosto de 1521. Sin embargo, si nos atenemos a toda una historia posterior a esa fecha, bueno, veríamos cómo esta conquista tiene resabios, tiene todavía eh, sus correlatos, tiene todavía sus consecuencias que se dejan sentir en el México actual. Vamos a trabajar sobre esta discusión porque nos va a abrir mucho el panorama acerca de la cultura en México, precisamente, acerca de los imaginarios colectivos que siguen vigentes, insisto, hasta la fecha, y también porque no podemos soslayarla en virtud de que somos estudiosos de la cultura nacional. Ni qué decir tiene que está en la base de la conformación de nuestro Estado-Nación y tiene mucho que ver con los nacionalismos que en el futuro van a manifestarse en este país y también como en otros países de América Latina. Así pues, vamos a comenzar y digamos que no es la intención de este video hacer un recuento de daños, hacer un recuento de contribuciones. La historia de la conquista últimamente ha conocido estudios bastante concienzudos que nos han abierto mucho el panorama. Yo remito a ustedes a ellos. Solo decir que el 13 de agosto de 1521 cae México Tenochtitlan después de un asedio brutal, después de ser apaleada por las enfermedades para las cuales no había defensa en los organismos de la población autóctona y el último señorío de los grandes lagos en caer será Tlatelolco. Con Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, por cierto, que será el último gobernante de esta triple alianza que, como usted sabe, dominaba el altiplano central en aquel siglo XVI, 1521, insisto. Lo que nosotros queremos extraer son más que los detalles, más que un inventario de mitos y desmitificaciones. Lo que queremos extraer son las lecciones de la conquista. Fíjese usted cómo antes y después de esta conquista, antes y después de 1521, había ya una diversidad de expresiones. Hasta la fecha seguimos debatiendo qué es Mesoamérica, si es el nombre adecuado que le debemos dar, hasta dónde se extendía y qué legado cultural podemos reconocer, porque es inmenso. Y ya esta diversidad era problemática en el momento, tan es así que cada una de estas expresiones culturales tenía sus propias devociones, tenía sus propios ritos y tenía sus propias enemistades. De otra manera, no explicamos cómo indígenas son quienes realmente logran la conquista. Vamos, este puñado de europeos, este puñado de españoles, difícilmente hubieran podido conquistar a cientos de miles de personas autóctonas sin ayuda de otras personas autóctonas. Tenemos el caso tlaxcalteca, tenemos el caso texcocano, tenemos el caso otomí, para mencionar solamente a tres de las naciones indígenas que se alían con los españoles. Y antes, al inicio de su periplo desde la costa del Golfo al altiplano central, Hernando Cortés y sus secuaces van a contar con el apoyo de un señorío totonaca que, liderado por el cacique Gordo en Zempoala, va a mostrarles las rutas de acceso y va a haber una colaboración interesante. ¿Se da cuenta cómo hay una diversidad? ¿Cómo no podemos hablar de los indígenas o el indígena o el indio? Porque cada uno tiene sus propias rivalidades, cada uno tiene sus aspiraciones y no dudaron ni tantito, excepto los tlaxcaltecas, me parece, no dudaron ni tantito en aliarse con el nuevo poder que podía destronar a ese poder que ya les tenía la sandalia en el cuello, México Tenochtitlan. El tema es que con esta conquista estas diversidades se acrecentan y se hacen muy complicadas. Hasta antes de ese momento nadie había pretendido unificar, nadie había pretendido poner bajo un solo estandarte, bajo una sola insignia, a toda esta diversidad de poblaciones, toda esta diversidad de credos y de prácticas entre los indígenas. Pero por fines administrativos será el gobierno español el que va a intentar esto.
Y ahí está la historia, ahí está la génesis de toda la sucesión de exclusiones que hemos estado viviendo. Fíjese usted cómo la historia oficial, incluso el programa de estudios que tenemos, nos está empujando a ver como una continuidad, una sola línea histórica desde los ancestros indígenas hasta el siglo XXI. Todo lo que ha pasado aquí en este territorio desde entonces, desde hace 3000 años y hasta la fecha, sería entonces simplemente diferentes etapas de una misma historia. Y esa es una falacia. Ahí está un primer problema, es una base falsa. En esta historia que hemos emprendido, motivados precisamente por el programa de estudios, nos piden que veamos el mestizaje como una de las etapas, uno de los grandes hitos, el gran parteaguas en la historia mexicana. De hecho, el origen de la historia mexicana. Y debo decir que eso es problemático porque la historia misma nos revela que no hay una sola identidad, que no hay una sola línea discursiva, que no hay una sola forma de ser mexicano o de ser novohispano, de ser indígena. Ya era un problema en el siglo XVI identificar de una sola manera a los indígenas. Se eligió darle preponderancia sobre todo a una cultura que es la mexica y que hasta la fecha usted puede ver en nuestra bandera, es un símbolo mexica. Se le da preponderancia porque es la ciudad mexica, la que conquista Hernando Cortés y se asume que todo lo demás cae, es conquistado, es derrotado solo porque esta ciudad, Tenochtitlan, cae el 13 de agosto de 1521. Esto no es así, históricamente no es así. Sin embargo, fíjese cómo empieza a construirse un mito, cómo empieza a construirse un imaginario, cómo empieza a construirse todo un simbolismo. La idea es entonces que cae Tenochtitlan y todo Mesoamérica se rinde ante España. Esto no es así. Repito, es muy diverso hablar de Mesoamérica, hay muchas expresiones, hay muchos tiempos, muchos momentos en que se manifestaron estas expresiones culturales. Ahí hay ya un primer problema, porque entonces estamos incluyendo todo lo mexica, pero estamos excluyendo todo lo demás. Y no voy a hacer aquí la lista de todo lo que se excluye, porque en ese momento, por lo menos, había señoríos muy importantes en Michoacán, en la península de Yucatán, en el occidente del país, ¿de acuerdo? En el sur del país. Insisto, no voy a hacer la lista exhaustiva. Ahí hay una primera exclusión gravísima y es contra los indígenas. Imagínense lo que significa ser otomí. Y el ejemplo paradigmático es Huehuetoca, un lugar donde había mayoría otomí, pero debido a la política de concentración demográfica de la corona española, esto se equilibró hasta haber 50-50, 50 de origen nahua, 50 de origen otomí. Huehuetoca es un pueblo que originalmente tenía un nombre en ñañú, la lengua de los otomíes, pero conocemos solamente el nombre en náhuatl, debido a que por políticas lingüísticas el idioma oficial en que se iban a manifestar todos los súbditos de la corona española en estas tierras era con el náhuatl. Tienen nombre náhuatl, los registros parroquiales no tienen ni una sola palabra en otomí y es realmente complicado desentrañar una historia de los otomíes en Huehuetoca cuando todas las fuentes están en náhuatl o en español. Hay una doble exclusión. Te excluyen primero por ser indígena y no español, no ser blanco, y la segunda, eres indígena pero todo debes manejarlo en náhuatl. ¿Se dan cuenta? La conquista es la que detona este proceso administrativo llamado colonia, colonización, en la que tienes que administrar a un grupo de poblaciones enorme, muy diversas, y tienes por fuerza que estandarizar. Una de las estandarizaciones es usar el náhuatl como una lengua franca aquí en Nueva España y naturalmente además del español. ¿Qué hay del zapoteco? ¿Qué hay del mazateco? ¿Qué hay del otomí? ¿Qué hay de todas esas lenguas en la Huasteca? ¿Qué hay de todas las lenguas del sureste? Básicamente están borradas, están eliminadas por decreto. ¿Te das cuenta? Las exclusiones tendrán que seguir y un régimen colonial que básicamente interpreta que hay dos posibles versiones de la sociedad, es decir, una española, dominante, blanca, europea, y otra autóctona, indígena, morena, ¿de acuerdo?
que en general son súbditos, son vasallos de un rey, se ve todavía complicada con la llegada de la fuerza de trabajo africana de la costa atlántica del África, lo que ahora se llama la tercera raíz, que venían en condición no de seres humanos, sino en condición de cosas, de muebles. Esto suena fuerte, lo sé, pero venían en condiciones de mercancía para ser comprada, para ser vendida, para ser valuada, para ser subastada, para ser rematada, y los documentos están ahí que nos hablan de esto. Y no es que solamente se desarrollara así aquí, el que no se desarrolle solo aquí no lo justifica, pero básicamente todo el imperio colonial europeo, no solo el español, el holandés, el británico, el francés, italiano, se van a desarrollar bajo esta premisa de la esclavitud de las personas del África. Y la condición en que llega esta gente es de cosas. Con el tiempo van a encontrar sus espacios, van a ser manumitidos o ellos van a comprar su libertad, y en general la abolición de la esclavitud vendrá ya en el siglo XIX, pero cómo se inserta esta población que todo el tiempo ha sido tratada como un objeto, cómo se inserta en un mundo de personas, cómo encuentra trabajo, cómo encuentra educación, cómo encuentra un reconocimiento de sus conciudadanos. ¿Te das cuenta lo complicado que es? Es una sociedad entonces que excluye precisamente a la mayoría de su población. Hay más de un estudio demográfico acerca de todo esto, donde está demostrado que la inmensa mayoría de personas eran naturalmente indígenas, después seguida de todos los descendientes de africanos, y la minoría de la población, que era también la clase dirigente, eran españoles, gente de piel blanca. Las exclusiones entonces de Nueva España se van a acrecentar cuando tengamos una población judía, criptojudía, porque ellos venían como cristianos oficialmente, sin embargo no dejaban de profesar su religión ancestral en lo íntimo, en lo privado. Y se verá también trastocada cuando lleguen esclavos, ya no del África, sino del este asiático, del lejano oriente asiático, que en general se conocen como chinos, aunque hay toda una variedad de posibilidades. Estas poblaciones que ahora hemos conocido como raíces, con un legado a veces discutible, a veces más notable en la sociedad mexicana, en la mexicanidad, van a complicar todavía más el proceso de exclusiones. ¿Quiénes cuentan? Como ya lo hemos analizado en otros videos, básicamente los hombres blancos, terratenientes, masones o bien católicos o bien que estén en el comercio. Básicamente son las personas que son ciudadanos de derecho propio. Hay un largo proceso para que las mujeres encuentren su lugar. Hay un largo proceso para que la gente mestiza, la gente de raza mezclada, la gente indígena, la gente negra encuentre su lugar en este país. En las decisiones políticas, en el reconocimiento de igual a igual entre todos los conciudadanos. La conquista detona entonces, jóvenes, este proceso de segregación, este proceso tan largo que estamos viviendo en México de exclusiones. Porque al momento de incluir a alguien, necesariamente alguien va a quedar fuera. Y estas personas que estaban excluidas en el pacto colonial o que eran de la periferia, que no tenían un derecho propio reconocido en el pacto colonial, también van a quedar relegadas en el pacto nacional. Cuando se funde el Imperio Mexicano, ahí está el acta de independencia, ahí podemos ver cuál es la extracción social y económica de las personas que firman el acta, cuántos mulatos hay, cuántos indígenas hay, cuánta gente común y corriente hay. Están los mineros, los nobles, está el clero, está las altas jerarquías del Estado Mayor Militar. Uno que otro insurgente que logró colarse. Esa es la gente que firma el acta de independencia, esa es la gente que antes y después de la fundación de nuestro Estado-Nación quedan bien parados, quedan con el poder, quedan con sus grandes extensiones de tierra, quedan con su poder económico, etcétera, con su poder religioso, su poder cultural. Esas exclusiones entonces se van a reflejar en el Estado-Nación y vamos a tener que esperar hasta los inicios del siglo XXI para que en nuestro artículo 2 constitucional se reconozca que esta es una nación pluricultural. Pero, ahí viene el gran pero, la pluriculturalidad y la diversidad cultural solo se reconoce a los indígenas. Estas raíces de las que venimos hablando, asiáticas, judías, africanas, no están reconocidas aún en la Constitución. Como se pueden dar cuenta, la historia de exclusiones es larga y queda todavía un camino por discutir y por trabajar, por reivindicar.
Lo que necesitamos recordar entonces en estos 500 años desde la caída de Tenochtitlan, 1521, lo que debemos recordar este 2021 es esa historia de exclusiones y poner en perspectiva la historia nacional desde el punto de vista de esas exclusiones. Las detona la conquista, las va a empoderar, las va a entronizar el régimen colonial, y cuando estemos en un proyecto nacional y a veces nacionalista, no vamos a poder desprendernos fácilmente de ellas. Actualmente todavía estamos buscando soluciones para la diversidad. Ya lo hemos dicho antes, ¿para quién o para qué es complicada, es problemática la diversidad? Para el Estado-Nación. Desde el momento en que administrativamente, desde el momento en que políticamente quiso unificarse una historia, quiso unificarse una sociedad por convenir hacia la administración, es cuando sobrevienen estos problemas. En ese sentido de esa índole es la problemática de nuestra diversidad cultural. Quiero decirles que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir trabajando. La historia de la conquista y sus complicaciones es larga, es vasta. Hoy solamente hemos querido retomar estas lecciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo viene este proceso de 5 siglos ya? ¿Cómo viene a entorpecer, a cambiar las condiciones de vida, de diálogo, de comunicación, las posibilidades de construir un futuro compartido? En eso seguimos trabajando, en eso seguimos discutiendo. Quiero agradecer su atención. No olviden dejar comentarios. Es un gusto para mí trabajar siempre con mis grupos. Cuídense mucho, pásenla bien, sean felices, diviértanse. Nos veremos.